Por más que hoy en día una compañía puede decidir en contratar una persona en vez de cinco y que esa persona, digamos, se apoye en el ChatGPT para resolver un montón de cuestiones que ya hemos visto que claramente son muy fáciles. Yo ayer les había dado el ejemplo de, bueno, quiero, no sé, desarrollar un e-commerce. Bueno, imagínense que yo digo, eh, cómo desarrollar un chat con Socket.io y React.js. Ya con solamente tirar estas premisas, el sistema va a empezar a buscar la información necesaria y de hecho nos va a gastar el código. Hasta ahí pareciera como que no necesitamos demasiado, entonces ¿para qué queremos un programador si esto ya me va diciendo a mí qué es lo que tengo que hacer paso a paso? Sin embargo, y acá donde viene lo interesante, sigue siendo necesaria la participación de un desarrollador porque es el que leyendo estas instrucciones puede ir ejecutándolas, haciéndolas, etcétera. Es decir, usted imagínense que alguien quiere invertir en una startup, crear una startup nueva y demás, y está desarrollo, no va a usar el mismo del chat GPT. Lo que va a hacer es contratar un desarrollador. Pero acá donde se viene lo interesante. El desarrollador va a de alguna forma hacer uso de esta herramienta y es el que va a entender cómo seguir estos pasos, ¿sí? Pareciera como que entonces va a bajar mucho la demanda de programadores. No, eso es una falacia. Lo que sí va a aumentar es la cantidad de proyectos y startups que se van a ir generando alrededor del mundo. ¿Por qué? Porque si vos antes considerás que necesitabas 4 o 5 desarrolladores para llevar a cabo una idea y ahora de repente te das cuenta que con uno solo más ChatGPT se puede desarrollar, entonces ahí la cosa empieza a cambiar drásticamente. Es decir, el costo de llevar adelante un proyecto, que suele ser la razón por la cual no se llevó adelante, de repente deja de ser un factor bloqueante para ese objetivo. Hay otro tema que no es menor, y es que para poder seguir utilizando ChatGPT y demás, tenemos que aprender a hacer las preguntas correctas. Y nosotros como seres humanos estamos acostumbrados a un lenguaje natural, sin embargo, a la hora de trabajar con sistemas no lo hacemos de una manera muy natural. ¿Sí? Bien, acá nos dio todos los pasos, una explicación un poco más técnica. Ahora voy a decirle el código ejemplo de chat en Node.js con Socket.io. Y esto va a seguir respondiendo. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es sí o sí buscar la forma de entender cómo hacer las preguntas correctas a ChatGPT. Ya sea porque necesitamos avanzar con código fuente, o como por ejemplo acá ya me está dando el código eh, de la parte de un chat que iría en la tecnología Node.js, este lenguaje JavaScript, les aclaro por las dudas. Entonces un programador vería esto y entendería rápidamente, ah, ya está, ya entendí. Entiendo cómo utilizar. Pero ahora, si yo copio y pego esto literalmente, funcionar va a funcionar, pero no voy a tener un chat operativo funcional y con la funcionalidad y todo lo demás. Sí lo que voy a tener es la base de cómo hacerlo. No voy a tener que estar googleando, investigando, procesando, sino que ya sé que si yo copio y pego esto, va a funcionar. De hecho, si yo copio y pego esto, va a terminar funcionando sin ningún problema, ¿sí? Acá va dando las instrucciones paso a paso para también obtener el cliente. O sea, si yo copio y pego esto, voy a tener un chat básico donde yo escribo lo que yo escriba, lo van a ver todos, ¿sí? Ahora, eso como producto obviamente le falta. Sin embargo, ayuda muchísimo. ¿Qué otras cosas puede hacer ChatGPT? Bueno, ChatGPT no solamente es una herramienta donde yo puedo preguntar, sino que además es una herramienta que tiene la capacidad de analizar. ¿Qué significa esto? Que yo puedo agarrar y decir, bueno, imagínense si tenemos un poquito de una porción de código, ¿sí? De hecho, podemos hacer la prueba. Yo acá tengo un proyecto, es un proyecto móvil, o sea, para celulares. Voy a venir a abrir un archivo, ¿sí? Voy a copiar todo el contenido de este archivo. Puntualmente este archivo tiene código fuente en JavaScript también. Y lo que voy a hacer con ChatGPT es, le voy a decir, analizar los bugs y funcionamiento del siguiente código fuente.
y lo mando. ¿Qué es lo que va a hacer ChatGPT con esto? Va a analizarlo y me va a decir este código fuente proporciona una interfaz. Fíjense lo que está haciendo. Leyó el código fuente y me está diciendo para qué funciona, qué hace. ¿Sí? Es decir, otra de las grandes actividades que tenemos que hacer como programadores es documentar lo que hacemos. Fíjense cómo ya esto me está generando la documentación. ¿Sí? Es decir, que yo con esto ya podría tranquilamente tener la documentación de ese pedazo de código sin problemas. Otra de las cosas que tiene como capacidad, me está documentando lo que hace. Si yo agarro un código que no es mío y no me voy a poner a leer todo el código fuente, porque si no, no termino más, agarro, lo copio, lo pego, le digo a ChatGPT, che, decime qué hace esto, y ya me da en una explicación muy simple qué hace ese pedazo de código. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Me van siguiendo? Sí. Bien. Otra de las herramientas más interesantes que nos ofrece esto es que nosotros si estamos estudiando, no importa lo que sea, yo puedo estudiar no solo sistema, puedo estudiar cosas que no tengan nada que ver con sistema. Por ejemplo, podríamos hacerle preguntas de cualquier tipo. Qué sé yo, ¿qué es la era romántica en filosofía, ¿no? Los románticos. Y esto va a tratar de entender la pregunta, va a tratar de buscar una respuesta que se adapte. Le puedo hacer, de hecho, funciona a esta. Ahí está encontrando y respondiendo. Sí, ahí habla del enfoque individual, la creatividad y la emoción con comprensión de la razón, en fin. O sea, lo va buscando, uh, busca la respuesta porque entiende la pregunta. O sea, no solamente, de hecho, lo hace, y esto lo he comparado porque soy parte del grupo de investigación de cómo sacarle mejor provecho a ChatGPT. Eh, es realmente impresionante porque si uno busca esto en Google, no va a encontrar esta respuesta de esta manera. ¿Sí? Uno puede hacerle preguntas demasiado profundas si quieren, e incluso su inteligencia es tan grande que nos permite usar términos o modismos o lo que sea y lo va a entender. Vamos a hacer un ejemplo. ¿Qué sé yo? ¿Por qué? Vamos a utilizar un término que se usa mucho en Argentina. Eh, Pucho habla como antes. Y así le vas tirando. Por eso vamos a usar este sistema para todo lo que hagamos, ¿sí? Cualquier cosa que nosotros le hagamos como pregunta, esto nos va a responder, ¿sí? No importa de lo que sea. Su base de datos y su red neuronal fueron actualizadas hasta el 2022, digamos al principio, así que ahora están trabajando en una nueva actualización. De hecho, ustedes saben que Microsoft ha sido el gran inversionista ahora, ya dentro de Microsoft Teams, la famosa aplicación que compite contra Zoom y Google Meets, ya está disponible ChatGPT para ser usado desde ahí. Bien, salimos un poquito de este mundo, pero todos los días vamos a tener una pequeña relación, una pequeña práctica, porque desde acá vamos a ir avanzando hacia otros lugares. Por un lado voy a abrir la tortuga. Esto nos va a ir, recuerden que nosotros estamos acá aprendiendo de programación, pero vamos a ir haciendo un vaivén entre varias cosas. ¿Cuál es la idea de la tortuga? Como lo dije ayer, entender que en la programación, recuerden, las definiciones de las cosas, son muy insistentes en eso. Entonces, un programa es simplemente una serie de instrucciones que procesa, vale la redundancia, un microprocesador, ¿no? Que interpreta un microprocesador. Bien, entonces, esa es la definición básica de programa, de lo que es un programa. Habíamos visto lo que era el código fuente, habíamos repasado algunas cositas, ahora lo que nos interesa es entender y llevar a la práctica todos esos principios. Entonces, ¿qué es un programa? Es un grupo de instrucciones. La tortuga lo que básicamente dice yo, digamos, voy a representar ese concepto de una manera visual, es decir, te voy a enseñar a que vos por medio de instrucciones vas a poder ejecutar lo que sea. Entonces la primera cosa que ustedes tienen que hacer, ayer habíamos hecho la lección 1, donde habíamos eh, descubierto que si hacíamos lo que nos daba el enunciado, después de leer lo que, digamos, la data, nos iban marcando. Entonces si yo venía acá y hacia derecha 90, la tortuga giraba,
había que hacer girar a 180 grados a la tortuga, entonces derecha 180 grados, esto le cambia simplemente el sentido, ¿sí? O izquierda 180 grados. Eh, Voy hacia adelante, una L me parece. Bueno, acá, ¿hicieron la L invertida? ¿Pudieron terminar esta parte? Sí, Sí. Ok, esto no es mucho, acá simplemente le tenemos que decir que vaya adelante, no sé, 20. ¿Qué más tenía? Borrar la pantalla. Bueno, por ahora ustedes no vieron los acortadores, está bien. Limpia la pantalla, la concatenación unión de comando. Ah, bueno, básicamente dice que podemos escribir más de una instrucción y la tortuga las va a interpretar sin ningún problema. ¿Sí? Eso obviamente de más de una instrucción lo puedo hacer en una línea o en dos. Si ustedes acá van escribiendo línea por línea, si apretan Enter la va a ejecutar, pero si apretan la tecla Shift y el Enter, va a ir permitiéndoles escribir una línea debajo de la otra. La alternativa también a esto es que simplemente agarren un bloc de notas, programan ahí y después vienen acá y copian y pegan, ¿no? Acá viene la parte de las abreviaciones, donde yo no les recomiendo que las utilicen por ahora porque van a ser confusas, pero básicamente derecha se abrevia por D, izquierda por IZ, adelante AD, etcétera. O sea, si yo digo AD, no sé, 40, lo va a entender. Sí. Eh, Vamos a las lecciones. La idea es que no avancemos, no vamos a pasar por todas las lecciones, no se preocupen. Vamos a avanzar en las lecciones un poquito más hasta que entendamos este tema de dar instrucciones y finalmente nos vamos a ir a otro lenguaje de programación que no va a ser JavaScript, sino que va a ser el lenguaje C porque vamos a aprender a hacer algunas cosas un poco más a bajo nivel. Recuerdan que, no se los mencioné, después lo voy a pasar por el canal. El curso, a ver que lo tengo, no, ¿dónde lo tengo por acá? A ver. Sí, acá está. Esto va a estar publicado esta semana sí o sí, es el plan de estudio. El curso este es de programación, comenzó el 6, termina el 24 del 2, son 14 horas, y después sigue el curso de sistemas operativos. Acá les aclaro una cuestión. Los cursos después van a estar más acomodados y se van a estar enviando. Fíjense que eh, el que sigue es el de HTML y CSS, que es cortito, dura 2 semanas. Después sigue uno de JavaScript, ese obviamente es el más intenso porque dura 28 horas, ¿sí? Eh, Ustedes básicamente es opcional, digamos, el curso al que se quieran inscribir. Es decir, ustedes hoy están acá, porque entiendo que ninguno sabía de programación, entonces obviamente tiene sentido que estén en el curso de programación, introducción a programación, y después van a tener todos estos cursos. El de integración es el único curso que desaparece porque, no es que desaparece, se pasa al final de todo porque es el taller de práctica. Hay cursos bastante particulares, como por ejemplo, bueno, el de inglés también no va a estar por ahora, creo que se lo van a, si llega a existir hasta el final, pero bueno, como ven, todo se dividió en cursos, acá están todos digamos, el plan de estudio por cada uno de los cursos y lo que se estudia y demás, y esto es lo que se está como readaptando y es lo que se va a estar subido a la aplicación, les aviso por las dudas. Bueno, vamos acá. Lección 2. Habíamos visto el tema de tenían que resolver todo esto. Conociendo el lápiz, básicamente nos dice, bueno, hay un lápiz en la tortuga camina y dibuja. Hasta ahí perfecto, pero tengo que poder levantar el lápiz porque si quiero que no dibuje, eh, quiero poder hacerlo. Eso se hace a través de subir lápiz. ¿Para qué podría hacer esto? En cuestiones de, por ejemplo, adelante 40, subir lápiz, adelante 20, bajar lápiz, que es la instrucción que la baja, y así puedo ir agregando instrucciones con el objetivo de que, por ejemplo, la tortuga vaya haciendo un camino de cebra. ¿Sí? Yo ya lo acabo de explicar.
Listo. Ocultando la tortuga. Bueno, el ocultar la tortuga es simplemente para que desaparezca de la pantalla, por si hicimos un lindo dibujito y no queremos que aparezca la tortuga en el medio, no hay mucho más. Dibujando con la tortuga oculta, eso va a seguir dibujando y mostrando la tortuga. Pero era muy básico la tarea, digamos, en términos de lo que tenían que ver, ¿sí? Y ejecutar. Así que eh, bien que hayan podido resolverlo todo. Ahora vamos a pasar al PDF que les acabo de compartir. Es este. Bien, clase 3 de programación. Hoy vamos a estar viendo, voy a aumentar un poquito acá, vamos a estar viendo un poco más en detalle el tema del código fuente, que nosotros ya lo habíamos tocado un poquito. Ahora la idea es empezar a repasarlo, empezar a entenderlo un poco mejor. Acá obviamente yo les acabo de mostrar un ejemplo de código fuente, de hecho acá hay un ejemplo de un proyecto entero, sí, que por cuestiones obvias no se los puedo mostrar en profundidad, pero tenemos un proyecto entero, sí. Esto es código fuente en un lenguaje de programación, en el lenguaje JavaScript, sí. Obviamente justo este archivo es un archivo que tiene un concepto un poquito avanzado, es mucho más difícil de interpretar que algo común, pero con ChatGPT podemos pedir códigos de ejemplos de lo que nosotros querramos. Por ejemplo, código, ya vimos, por ejemplo, el código fuente que nos dio ChatGPT para hacer un chat en JavaScript. Vamos a pedirle, por ejemplo, código de ejemplo para dibujar una flor en el lenguaje Logo. A ver si tiene ahí algo de ejemplo. Pero bueno, en cualquier lenguaje, fíjense que al final del camino el código fuente es siempre lo mismo, es texto, bastante humanizado, lo cual nos permite a nosotros una comprensión rápida en términos de lectura. Y de hecho hoy gracias a tecnología de OpenIA, ya ni siquiera necesitaríamos leerlo, sino que nos daría ellos mismos la interpretación del código fuente. Ahí nos está dando, por ejemplo, cómo dibujar una flor. Les hago una aclaración. Acá de hecho está utilizando hasta un concepto de agrupación que ya vamos a ver para definir una función, pero técnicamente si yo copio esto, al margen de si lo entienda o no, cambio el idioma a inglés, ¿sí? La inglés, digamos, la tortuga se mueve en distintos idiomas. Fíjense que ahí, bueno, ahí algo le pasó a la tortuga, hay que ver si la tortuga está bien programada o si ChatGPT lo tiró correctamente, yo creo que sí. Lo que yo copié y pegué funciona, ¿sí? Para la flor, repetir 36 veces, caminar 50, girar a la derecha 100, caminar 50, derecha 140, termina y ejecuta flower, ¿sí? Eso es lo que termina haciendo básicamente. Es decir, que si yo borro hasta acá y me quedo solo con flower, el ejecutor flower volvería a hacer lo mismo la tortuga, ¿sí? Esto porque si ustedes copian y tienen una versión en español, no va a entender ninguna de las instrucciones, ¿no? Entonces tengan en cuenta eso. Bien, entonces, código fuente, características básicas y demás, ¿sí? Es texto, punto número uno. Eso uno puede programar simplemente usando el bloc de notas. Obviamente hoy en día existen herramientas mucho más cómodas que un bloc de notas. Herramientas como, por ejemplo, dice el Studio Code, donde el código va a ser coloreado. ¿Y qué significa cada uno de los colores? Bueno, es una forma rápida de reconocer palabras reservadas, import, from, cons, ¿sí? Async, function, me las marca en violeta. Todo lo que yo sea, lo que sea propio, o sea, mis variables, mis importaciones en este color más óxido, y todo lo que sea un string, por ejemplo, en verde. Entonces, esto ayuda rápidamente a cuando uno lee visualmente entender lo que está pasando, ¿no? Sin tener que leer literalmente e interpretar, con un esquema de colores visuales ya lo tenemos resuelto. Pero no deja de escribir texto, o sea, esto en el archivo final, este archivo llamado index.js es un archivo de texto común y corriente. No tiene nada más que eso. Eh, ¿Qué es lo que tengo que entender? Bueno, la estructura del archivo en sí y demás, eso es algo muy particular, eso se va a ir ganando con el tiempo, cómo lo acomodás y demás. Hay lenguajes que son muy estrictos,
en materia de estructura y hay lenguajes que no. JavaScript no es un lenguaje estricto para nada, me permite hacer lo que yo quiera, de hecho, en términos de estructura, y el resultado quizás sea, bueno, no un caos, pero que puede llegar a asustar. Sin embargo, por ejemplo, fíjense que acá tenemos una estructura de código fuente de un de lenguaje Logo, ¿no? Para hacer una florcita, lo que sea. Y yo acá puedo, bueno, ver código ejemplo en Java para sumar dos números. Vamos a hacer algo muy básico, ¿sí? Entonces, fíjense, esto va a dibujarme código fuente en Java. Acá también fíjense cómo utilizó digamos, esta cuestión de colorear el código fuente. Aunque sigue siendo texto, te lo colorea y te dice, bueno, mira, las palabras reservadas van a estar en azul, las definiciones, los números van a estar en este color medio fucsia, etcétera. Cada uno puede configurar eso. Y acá me está dando un ejemplo del lenguaje Java para sumar dos números, ¿sí? Para hacer algo tan simple como eso. Definió dos números, esto nos va a servir mucho, GPT veo, y devolvió. Ahora, es muy rígido en su estructura, porque siempre tiene que empezar de la misma manera, es decir, tiene una rigidez muy conocida. Ahora, ¿qué otros lenguajes son rígidos, por ejemplo? Voy a copiar la misma instrucción que le di hace un ratito, solo que le voy a decir en ejemplo, en el lenguaje para sumar dos números, solo para que veamos las diferencias de sintaxis que se dice, de estructura entre distintos idiomas, ¿no? Entre distintos lenguajes, porque al final del camino es eso. Bien, hay algo que es importante, ¿sí? Como todo lenguaje, como el lenguaje español, el inglés o lo que sea, todo código fuente tiene que seguir las reglas semánticas y una sintaxis, ¿sí? Esto es como cuando se habla en cualquier idioma de la vida real. Vos tenés una semántica, tenés tiempos verbales, tenés reglas, tenés esto, tenés aquello y las tenés que respetar porque si no es difícil la comunicación. Bueno, en la programación, en el código fuente pasa exactamente lo mismo. Cada lenguaje te establece una semántica, unas reglas, una sintaxis propia y vos tenés que seguirla obligatoriamente porque si no, no va a funcionar nada. ¿Sí? Esas son como las reglas básicas. ¿Sí? Ok. ¿Qué otra cosita? Bueno, vamos a, digamos, diferenciar lo que son los comandos, que son las instrucciones, digamos, en la base de las aplicaciones, que básicamente lo que hacen es manda un proceso, algo, lo que sea, a ejecutarse. Estos comandos, digamos, estas palabras reservadas, estas cuestiones que hacen algo, son propias de cada lenguaje. Fíjense que seguramente que ya lo tengamos. Cuando hablamos de estos comandos, hablamos, por ejemplo, de estas cosas. O hablamos de esto o de esto. Es decir, hablamos de estas palabras que significan hay que hacer algo. Después están las variables, que son los lugares donde nosotros vamos a ir almacenando información para ser procesada. En el ejemplo de Java, las variables fueron definidas de esta manera. Fíjense cómo hay una palabra reservada. Esto es la forma de decir en Java, quiero definir una variable llamada num1, cuyo valor es 5. Pero no solamente dijimos queremos definir una variable, sino que dijimos queremos definir una variable del tipo numérico. Y eso es porque, bueno, ya lo vamos a ir viendo justamente acá en programación, esto es un lenguaje orientado a objetos, fuertemente tipado, digamos, hay características de este lenguaje, ya habíamos visto que los lenguajes tienen características, entonces sí, importante ir entendiendo esa parte. Y en el lenguaje C, fíjense cómo pasa exactamente lo mismo. Tengo cosas que, digamos, palabras o comandos, mostrar en pantalla es este comando, printf, scanf es justamente leer desde el teclado. En este caso, la diferencia entre este código y el código en Java es que en el código de Java las variables fueron definidas como parte del programa con los valores ya seteados y simplemente mostró el resultado. Es decir, que es un programa que yo cada vez que ejecute va a mostrar el mismo número, o sea, va a mostrar 8. Sin embargo, en el ejemplo del lenguaje C, espera que los números sean cargados por teclado, ¿sí? Lo que significa que si esto lo ejecuto, me va a pedir que ingrese los dos números y me va a dar la suma
de ambos. Entonces, fíjense cómo, bueno, es bastante fácil de diferenciar, ¿no? Pero hay características que igual tienen. El lenguaje C es un lenguaje muy antiguo, ¿sí? Sumamente viejo, y es el padre de la programación, entre comillas, actual en muchos sentidos, y con él se han desarrollado otros lenguajes de programación, entre ellos, por ejemplo, C++, que es el hijo de C, que está orientado a objetos y demás. Podríamos pedir exactamente el mismo ejemplo en el hijo de C, simplemente diciéndole quiero ver el ejemplo en C++, o sea, en C++, y a la vez con C++ se han hecho otros lenguajes de programación y otras tecnologías, y han establecido un estilo, esto se llama estilo de estructura de bloque tipo C, y todo lenguaje que hereda ese tiene una estructura parecida, por eso Java, acá está, tiene el uso de llaves para los bloques, ¿no? Para seccionar. Hay lenguajes que no necesitan estructura de bloque porque son lenguajes que se conocen como tabulares, ¿sí? Ahora después vamos a ver un ejemplo de eso. Entonces, fíjense cómo le venimos pidiendo el mismo programa en distintos lenguajes y vamos viendo distintos tipos de códigos, ¿no? Como estructura. Este lenguaje es la evolución, es el hijo de este lenguaje. No hay mucha diferencia, siempre hay que definir un main, eso después vamos a ir entendiendo qué significa. Acá definió 3 variables y sí le pide al usuario que ingrese números, ¿sí? Fíjense lo curioso de cómo se estructura versus, ¿no? La versión anterior. Es un lenguaje muy fácil de aprender también, o sea, tiene muchísimas cosas, no es un lenguaje corto, pero no es difícil. Y si quisiera mover un ejemplo de un lenguaje tabular, yo le podría pedir, para que ustedes entiendan lo que es un lenguaje tabular, en Python. Python es otro lenguaje de programación, seguramente lo hayan visto por las redes y demás, se ha vuelto muy popular por el tema del uso para Big Data y demás. Van a ver acá que este lenguaje tiene una estructura y una semántica muy diferente a lo que veníamos viendo con C, con C++, con Java, ¿sí? Bien. ¿Hasta acá alguna pregunta con respecto a lo que venimos viendo? No, todo bien. Por el ¿Me van momento no. siguiendo? Todo Bien, perfecto. genial. C Sharp puede ser otra derivación de C también. C Sharp es un lenguaje que hereda de C también, de hecho es creado por la gente de Microsoft, es su versión del lenguaje C. De hecho, dentro del paquete de Visual Studio viene C Sharp, vienen varios lenguajes y de hecho viene C++ versión C Sharp. Fíjense acá cómo se sumaría, cómo sería el código fuente en Python, ¿sí? Y así podríamos estar pidiéndole el mismo programa, fíjense, siempre estamos pidiendo el mismo programa en distintos lenguajes, por ejemplo, le podemos pedir en C Sharp. Esto es un lenguaje, fíjense, que no tiene nada que ver con su estructura, o sea, acá se da cuenta que no hay puntos y comas, no hay llaves, no hay nada de lo que veo en los lenguajes que heredan de C o en el mismo C. Fíjense que en ese sentido, por más que sean lenguajes distintos, ¿sí? Acá estoy viendo una estructura diferente, ¿sí? Esto no tiene nada que ver con lo que veníamos viendo hasta acá. Y fíjense cómo sería en C Sharp el mismo programa. También, misma estructura. Hay llaves, hay puntos y comas, hay string, hay paréntesis para ejecutar cosas. Es decir, hay una estructura que es muy notoria, que cualquiera que mira esto dice, bueno, esto es un lenguaje que hereda de C. La estructura ya me lo está diciendo, no tengo que pensarlo, ¿sí? Entonces ahí ya estamos aprendiendo por lo menos la identificación. El lenguaje C es un lenguaje muy antiguo con el cual se han desarrollado nuevos lenguajes y un estilo propio, y todo lenguaje que usa ese estilo se lo considera un lenguaje heredado de C, por lo menos en el estilo, ¿sí? Fíjense que en todos los casos aparece este main, ¿sí? En los lenguajes heredados de C, otra característica fundamental.
Sin embargo, no todos los lenguajes tienen este main. Hay un lenguaje que tiene la sintaxis de C, pero no tiene la estructura de C. Y ese es el lenguaje JavaScript. Si yo le pido este ejemplo en JavaScript, y hay una razón de por qué, y es porque JavaScript no es un lenguaje que se compile, es un lenguaje interpretado. Y los lenguajes que se compilan, vos tenés que definir cuál es la puerta, o sea, la función principal de tu aplicación. Es decir, lo primero que se va a ejecutar cuando se corra la aplicación. Y por lo general eso se le llama main, ¿sí? Por eso, acá se define un main, porque esto es lo que se va a ejecutar internamente cuando se corra la aplicación. Acá estamos en la misma situación, misma situación, misma situación. De hecho, acá en Java necesitas la clase y el método. Entonces, fíjense, cuando yo le pedí el código fuente en JavaScript, acá no hay main, pero aparece el punto y coma, ¿sí? Eso ya es propio de los lenguajes que tienen un estilo C. Y aparecen los paréntesis para ejecutar algo. O sea, console.log aparecen los paréntesis. Ya me está dando la pauta de que es un lenguaje que hereda de C, ¿sí? De hecho, con simplemente ver cómo se define una función, ahí nos daríamos cuenta. Bien, sigamos con nuestro PDF. Ya vimos que hay comandos, son instrucciones puntas, las variables y las comparaciones. Bueno, todavía no hemos hecho comparaciones nosotros. Lo que estamos viendo acá es cómo identifico que un código fuente es de un lenguaje de programación. Y ustedes me dirán, ¿pero qué? ¿Puede haber código fuente que no sea de un lenguaje de programación? Sí. Por ejemplo, puede haber código CSS, o sea, CSS, que es para darle estilos en el mundo web, que no es un lenguaje de programación. Puede haber código HTML, que no es un lenguaje de programación. Porque los lenguajes de programación me tienen que permitir cumplir con estas características que vemos acá. Es decir, tengo que poder tener comandos, uso de variables, uso de comparaciones. Sin comparaciones no tiene sentido. La programación, entiendan una cosa, el software en sí no es más que comparaciones, si no, no tiene sentido. Bucles, comentarios. Esas son las características de un lenguaje de programación. Las características que debe tener para ser un lenguaje de programación y para que yo identifique que el código fuente le pertenece a un lenguaje de programación. Vamos a aprender qué son cada una de estas ítems. Bueno, los comandos son propios de cada lenguaje, es decir, son las palabras reservadas que permiten generar una instrucción. Para que se entienda, esto significa mostrar en la consola algo, ¿sí? Ese algo va como argumento. Entonces ya empezamos a ver que se requiere comprender una estructura. Acá pasa lo mismo, console.writeLine significa escribir en la consola, ¿sí? Pasa lo mismo con print, o con count, unseen, o printf y scanf. Es decir, son todas palabras, son estos comandos, estas palabras reservadas que yo tengo que conocer el lenguaje para saber lo que hacen, obviamente. Variables, ya hemos visto cómo, ya vamos a entrar en un mundo de variables, es un poquito complex, pero no tanto. Comparaciones, ¿qué son las comparaciones? Bueno, todo lo que hacemos es una comparación, es decir, todo lo que nosotros vamos a estar estudiando en programación básicamente es comparar algo con algo y en base al resultado de esa comparación, lo que vamos a hacer es tomar una decisión. Y ahí es donde vamos a empezar a entender que la programación es 100% binaria, porque las comparaciones solo tienen un solo tipo de resultado, booleano, es decir, o es verdadero o es falsa la comparación, no hay otra. Y ahí abre todo un mundo de puertas lógicas, de árbol de decisiones, en fin, todas las cuestiones que vamos a ir aprendiendo. Bien. Bucles. ¿Qué son los bucles? Son una forma de repetir tareas mientras se da una condición. Mientras esa condición se esté dando y sea verdadera, se va a repetir una tarea. Ya vamos a meternos en el mundo de los bucles. Lo bueno ahí es que lo podemos hacer directamente con distintos tipos de lenguajes para ir viendo la diferencia, ¿sí? Y los comentarios. ¿Qué son los comentarios? Bueno, esa posibilidad de dejar algo en el código fuente que a mí me permita después, cuando accedo al mismo, por ejemplo acá. Yo acá debería poner, si quisiera poner un comentario que explica qué hace este archivo,
podría venir a ChatGPT. Recuerden que yo se lo mandé a ChatGPT. ChatGPT me terminó devolviendo lo que hace este código, ¿sí? Entonces, si yo quisiera comentar este archivo, digamos, dejarle qué es lo que hace, con copiar y pegar esto, ya tendría mi archivo comentado, ¿sí? Esto es un comentario. Es un comentario de, bueno, mira que este archivo hace tal o cual cosa, ¿sí? Bien, vamos a avanzar. Habíamos charlado en su momento de lo que era un compilador, bueno, ahora vamos a meternos un poquito más. Pero básicamente, ¿qué es un compilador? Nosotros tenemos el código fuente por un lado. Ahora hay que llevar ese código fuente, entenderlo y transformarlo en algo que se pueda ejecutar contra el microprocesador, porque obviamente el microprocesador no entiende código fuente. ¿Quién hace? ¿Cuál es el responsable de hacer esa tarea? Es un compilador. El compilador no es más que un software, un programa que va a leer el código fuente, lo va a interpretar, lo va a entender y lo va a transformar, ¿sí?, en lo que se llama un código objeto, ¿sí? ¿Qué es ese código objeto? Bueno, son las instrucciones para poder ser interpretado ese código fuente. Recuerda que el código fuente, por acá es lo importante, el código fuente digamos, de un programa no es un solo archivo. Puede estar compuesto por miles de archivos, de hecho millones de archivos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tiene que haber una forma de leer e interpretar y existe comandos de código fuente, o sea, palabras reservadas que permiten que vos digas, bueno, mira, necesito que leas también aquel archivo, necesito que leas, y así se puede armar toda una red de lectura de archivos que es interminable. Entonces tu proyecto arranca en un archivo solo, ¿sí?, que se le suele llamar index o main a ese archivo, por eso que se define la función main. Y de ahí se puede ir, digamos, armando una red, un enjambre pero una barbaridad. ¿Qué es lo que va a pasar con esto? Todo esto de leer y demás, necesita una organización. ¿Qué es la organización? O sea, si yo tengo 10 archivos que componen mi programa, bueno, va a haber que leer todo eso, ¿sí? Bien, pero, ¿qué pasa? Cada archivito, ¿sí?, el compilador lo va a entender y lo va a ir dejando como un objeto. Ahora hay que como armar todo eso en una sola cosa. Es decir, tengo muchos archivos, tengo 10 archivos, tengo 10 objetos ahora porque se interpretaron. Bueno, a ver cómo los uno en un software, cómo hago que esto sea un programa. Bueno, para eso se necesita un linker, un enlazador, que es otro programa que va a leer esos objetos y me va a generar un único archivo ejecutable, ¿sí? Eso es lo más común del mundo. Y es lo que va como a acomodar mi programita. Hoy en día todo esto, honestamente, no es que no se usa, es mentira, se usa mucho, pero lo usan los programadores de bajo nivel, los programadores que hacen software de otro tipo, los programadores que programan, o también los que programan en Java, de hecho también lo tienen que hacer mucho. Es decir, hay todo un proceso de compilación, son por lo general para software que necesita ser muy robusto, muy estable y que, bueno, todas estas tecnologías como Java o C++, el lenguaje Golang, hacen que, bueno, se sientan seguras las empresas, se sientan tranquilas de la performance, de la estabilidad, vayan por esas tecnologías y van a requerir compilación, ¿sí? Y enlazador solamente si está generando un archivo ejecutable, porque Java no genera archivo ejecutable, te genera un archivo, un paquete, el cual vos podés ejecutar por medio de la tecnología Java, ¿sí? Acá lo que vamos a ver en este diagrama es justamente estas fases que yo les acabo de explicar, donde vos tenés el código fuente, lo vas editando con un editor, lo que sea. La fase 2 es crear un objeto, eso lo hacemos con un compilador. Eso nos va a devolver, ¿qué cosa? Nos va a devolver objetitos que tenemos que enlazar, pues, ¿sí?, para obtener programas ejecutables o bibliotecas. ¿Qué son las bibliotecas? Siguen siendo programas ejecutables, pero que en realidad su propósito es ser invocados por otros programas, ¿sí? Entonces vos podés hacer una biblioteca que te hace andar la impresora y desde tu programa de contabilidad lo que haces es invocar el programa que hace andar la impresora y dándole las órdenes de qué es lo que tiene que imprimir, ¿sí? Esa es la estructura básicamente. Bien.
Acá habla del famoso Hello World, ya habíamos visto qué es. Y cada lenguaje tiene un Hello World, ¿sí? Esa es la realidad. Entonces ya hemos visto que con ChatGPT podemos pedirle el Hello World en cualquier lenguaje y lo vamos a tener. Entonces ahí es más jugar con ChatGPT que cualquier otra cosa, ¿sí? Acá hay un ejercicio bastante interesante y hay unos links en los PDF, por ejemplo. De esta forma podemos ejecutar un programa en Java sin ningún problemita. Fíjense que nos muestra de hecho lo que ejecuta, la línea de compilación que usó y nos devuelve el output. Si yo modifico esto, hello world, voy a obtener un output. ¿Qué es lo que está pasando por atrás? Bueno, está compilando el código fuente, obtuvo un archivito de ejecución, lo paso por Java y funciona. Entonces por eso se llama main.java mi archivo, edito online el código fuente y de acá puedo practicar. Es decir, de hecho, si yo vengo a ChatGPT y busco cuando le pedimos el código en Java, acá, si yo copio esta parte y lo tiro acá, le doy ejecutar, ahí está. La suma de 5 y 3 igual a 8. Es decir, que desde acá puedo venir y probar lo que ChatGPT me vaya devolviendo. ¿Sí? Ok, ahora, nosotros vamos a empezar a trabajar mucho con esta herramienta que se llama replit.com. Es una herramienta sumamente interesante porque nos permite ejecutar cualquier tipo de programa en muchísimos lenguajes, de hecho. ¿Sí? Así que les recomiendo que, bueno, que entren, se hagan una cuentita. Y finalmente, hay un ejercicio simple, dice, existe un lenguaje de programación esotérico muy curioso y su hola mundo se ve así. Esto que ven acá es código fuente de un lenguaje de programación bastante particular. La idea es que ustedes averigüen cuál es, ¿sí? ¿Me van siguiendo hasta ahí? Sí. Perfecto. Bueno, gente, hasta acá ha sido todo. El challenge es simplemente descubrir esto y esta partecita se las explico mañana, que son esos 1000 tokens, ¿sí? Nos vemos Listo. mañana. Muchas gracias por estar. Hasta luego. Abrazo. Hasta mañana. Mañana. No.